El cumplimiento. Génesis 21, 1-7:1. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. 2y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. 3y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. 4y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. 5y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. 6 Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. 7y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Finalmente Abraham y Sara vieron nacer su hijo Isaac. Toda esta historia ya tenía valor incalculable en cuanto a los aprendizajes obtenidos por Abraham durante la espera. Hubiese valido la pena cada año sin respuesta con tal de ver la evangelización de tanta gente durante el trayecto, dado que a través de Abraham Dios se dio a conocer en cada ciudad que éste visitó. Sin embargo, este evento corona la historia de fe. Recordemos que desde su salida de Harán, 25 años antes, Abraham fue distinguido con las visitas de Dios. Durante las mismas fue instruido en la adoración, la ofrenda y el sacrificio, venció en batallas contra reyes aparentemente más poderosos que él, librando así la vida de su sobrino. Además de todo esto, dio a conocer al Dios verdadero en Egipto y en Gerar, e intercedió a favor de los habitantes de Sodoma, favoreciendo una vez más a su sobrino Lot a través de ello. Todas estas experiencias, que llevaron a Abraham a conocer a Dios y a desarrollar su fe de forma extraordinaria, ya eran suficiente bendición como para que este anciano decidiera permanecer creyendo en el Dios que le llamó. Sin embargo, es en este capítulo de la historia donde se reafirma el carácter fiel de Dios. Tras años de enseñanzas y entrenamiento en el arte indispensable de la obediencia, Dios manifestó el inicio del cumplimiento de sus promesas a Abraham rompiendo el principal obstáculo, la incapacidad de concebir. Dios visitó a Sara y de acuerdo al tiempo señalado en la última visita ésta dio a luz a su hijo Isaac. La narración bíblica insiste en destacar la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas con las siguientes afirmaciones: visitó Jehová, como había dicho, e hizo Jehová, como había hablado, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios cumplió. Aleluya. Esta historia nos llena de esperanza debido a que quienes hemos emprendido el recorrido de fe también estamos a la espera. Algunos, como Abraham y Sara, esperan ver la providencia de Dios manifestada en forma de un bebé, pues tampoco han podido concebir. Otros esperan la salvación de sus familiares, otros, el desarrollo de un ministerio al que Dios les llamó, y en general todos los creyentes esperamos la venida de Cristo. La lista es interminable. Todos los llamados transitamos por esta senda obligatoria, donde conocemos el carácter de nuestro Padre y aprendemos a ser más como Él. Vamos en etapas diferentes, pero de nuestra disposición al aprendizaje y a la obediencia dependerá la llegada del capítulo 21 de nuestra propia historia, el capítulo del cumplimiento. Y una vez el cumplimiento sea manifestado, procuremos seguir el ejemplo de Abraham y Sara dando los siguientes pasos. Honremos el nombre. El momento de elegir el nombre de nuestros hijos tiende a ser muy especial para la pareja. Generalmente se reciben múltiples sugerencias de familiares y amigos, pero la decisión final pertenece a los padres. Sin embargo, en el caso de Abraham y Sara ya Dios había dado el nombre del milagro que ambos recibirían, Isaac. De igual manera, en nuestro caminar con Dios, hemos recibido una visión de su voluntad para nuestras vidas. Conviene entonces que cuando sea manifestado el cumplimiento de nuestra promesa sigamos la dirección de Dios en todos los detalles. Es posible que al llegar a la posición que Dios prometió entregarnos, en cualquier aspecto, nos sintamos un tanto creativos y deseemos nombrar la promesa conforme a nuestras expectativas, o conforme a las recomendaciones que escuchemos. Pero es de suma importancia que nos detengamos y revisemos la visión original. Lo que Dios había señalado de antemano. Son muchos los ministerios, matrimonios, y proyectos en general que son arruinados cuando decidimos imponer nuestro criterio, obviando las orientaciones recibidas del Espíritu Santo de Dios. Es posible que una vez hayamos recibido el milagro enfrentemos la tentación de no honrar a Dios, queriendo manejar las cosas a nuestro antojo. En este caso, debemos preguntarnos en oración:
¿Qué nombre Dios me dio? ¿A qué me llamó? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué dones y talentos recibí del Señor para servirle? ¿En cuál dirección me guía el Espíritu Santo? Estas preguntas nos ayudarán a retomar el camino correcto si alguna vez nos sentimos desorientados luego de recibir la promesa esperada. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios que alcanzaron el propósito para el que fueron llamados lo lograron por apegarse al plan original que Dios les trazó. David fue ungido desde su juventud para ser rey de Israel. Cuando Dios le colocó en el trono, esa fue la función que llevó a cabo. Poseía muchos otros talentos, como el de guerrero y adorador. Sin embargo, en el momento en que como rey faltó a su responsabilidad de guiar al pueblo en la guerra, en ese mismo momento cometió uno de sus más grandes errores. 2 Samuel 11, 3-4. En el caso del apóstol Pablo, su llamado principal fue a evangelizar a los gentiles, a los no judíos. No hubiera alcanzado éxito en Dios si hubiese cambiado su nombre de apóstol a los gentiles, Romanos 11:13, por el de pastor o diácono, o si se hubiese quedado como maestro en Jerusalén. No nos cansemos de reflexionar en que nuestro avance dependerá de nuestra sujeción a Dios en obediencia. Esforcémonos en dar cumplimiento a ese nombre que Dios nos dio. Circuncidemos la promesa, debemos consagrar todo lo recibido de Dios y dedicarlo a Él. Abraham circuncidó a Isaac a los 8 días de nacido, conforme al pacto que había hecho Dios con él y con su descendencia. Es normal que durante la espera estemos dispuestos a realizar cualquier sacrificio delante de Dios. Nos esforzamos en ofrendar y honrar a Dios en todas las formas posibles, debido a nuestra urgencia por respuesta, y toda nuestra atención se centra en Dios, en su búsqueda, en procurar encuentros con Él. Sin embargo, al ver cumplido nuestro anhelo, corremos el riesgo de olvidar los pactos, el gozo por lo recibido, y las nuevas responsabilidades que implica, pudieran llevarnos a olvidar circuncidar lo que ahora tenemos. Abraham pudo ser conmovido por la dulce sonrisa de su hijo recién nacido, por su delicadeza y vulnerabilidad, y resistirse a herir el prepucio de su bebé para no causarle incomodidad ni dolor. Sin embargo, su recorrido de fe había desarrollado en él el carácter suficiente para poner en práctica cualquier mandato de Dios, sin dar prioridad a sus emociones. Esta es una de las causas del proceso de fe. Dios desea formar en nosotros la firme decisión de seguir sus directrices sin titubear, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que siempre sus propósitos terminarán siendo bien para nuestra eternidad, aunque en un principio no lo parezcan. Durante su espera y encuentros con Dios, Abraham se convenció de que seguir sus mandamientos era lo mejor para él y para su familia. Esta convicción le permitió cumplir el mandato de la circuncisión, en sí mismo y en todos los varones nacidos en su casa, incluyendo al tierno Isaac. Nosotros, como Abraham, debemos estar dispuestos a consagrar lo que tengamos, dedicarlo a Dios, rendirlo a Él, cortar lo que sea necesario y manejar los recursos que Él ha puesto en nuestras manos de la manera en la que Él señaló. Nuestros sentimientos hacia lo recibido jamás deben superar nuestro compromiso de obedecer a Dios. En otras palabras, el hijo que le pedimos a Dios no debe convertirse en obstáculo para que obedezcamos al propósito que Él nos asignó. Nuestra pareja, carrera, meta, ni siquiera el ministerio mismo debe colocarse entre Dios y nosotros. Es necesario que al recibir lo que se nos había prometido sepamos darle el lugar que le corresponde, disfrutando del favor de Dios sin olvidar glorificarle con aquello que Él mismo nos concedió. Testifiquemos, nuestra fe es acrecentada a través de esta experiencia de Abraham y Sara. Ver el cumplimiento de la promesa de Dios a sus 90 años hace a Sara exclamar: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Aquí hay otro principio importante respecto al porqué de los procesos de fe. Dios quiere mostrar su favor a uno en particular, pero su propósito abarca aún más, logrando también que nuestra experiencia impacte a quienes escuchen de ella. Quiere decir esto que Sara experimentó en carne viva la espera, el embarazo, el parto, el amamantar a su bebé, y hasta hoy se le conoce como madre de multitudes. Su bendición resulta incalculable al pensar que de esa descendencia nació el mismo Mesías. Pero no solo ella rió, sino que durante siglos su historia ha servido de edificación y fortaleza a miles de creyentes que junto a ella hemos reído al ver nuestra fe crecer a través de su testimonio.
Es necesario que al recibir nuestra promesa estemos dispuestos a testificar a otros de las grandes obras de Dios en nuestra vida. Nunca menospreciemos el poder transformador de un testimonio. Nuestras experiencias, por duras que sean, deben guiarnos a dar gloria a Dios ante los demás. Sería mezquino de nuestra parte abstenernos de compartir los aprendizajes recibidos durante nuestro caminar de fe con aquellos que necesitan ser animados a seguir creyendo. No menospreciemos el poder de Dios en uno. Cuando Dios llamó a Abraham, él creyó a Dios por sí mismo y por su familia. Según la narración de los primeros encuentros de Dios con Abraham, solo él asumió de lleno el reto. Su esposa y sobrino le acompañaron, mas en todo el trayecto es a Abraham a quien vemos interactuar con Dios, levantar altar, entregar ofrendas, etc. De hecho, la misma Sara expresó su incredulidad respecto a la posibilidad de disfrutar de un hijo salido de sus entrañas a su edad. Sin embargo, la perseverancia en fe de Abraham fue suficiente para que, tanto él como su esposa, recibieran la manifestación de la promesa y mayor aún, por su convicción alcanzamos la bendición todos los que por esa misma fe recibimos la promesa, creyendo en Jesucristo. Es por ello que el Señor expresó que una cantidad mínima de fe era suficiente para mover una montaña, Mateo 17 y 20. Porque si la fe desarrollada en el anciano Abraham movió al Creador a establecer un pacto perpetuo de bendición sobre millones y millones de personas hasta hoy, no es menos cierto que con uno solo que asuma el llamado de Dios en una familia, una comunidad, una nación, es suficiente para que la esperanza de salvación cubra a quienes le rodean, y aún trascienda sus generaciones. Esto explica la seguridad con la que Pablo y Silas afirmaron a un carcelero, a punto de suicidarse, la tan conocida frase, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa, Hechos 16 y 31. De igual modo Cornelio, centurión romano, por su fe, búsqueda y servicio en honor al Señor, recibió la salvación, procurando alcanzarla no solo para él, sino para sus parientes y amigos más íntimos, Hechos 10 y 24. En fin, la salvación es un acto de fe individual que logra impactar multitudes. El entusiasmo que produce resulta contagioso en un mundo en el que todos tenemos necesidad de ella. Esto debe constituirse en motivación para aquellos que sienten el llamado de Dios, pero que no se animan a asumirlo, debido a que sus familiares cercanos no sienten el mismo interés en la fe. Son miles los testimonios de personas que conocieron a Cristo y decidieron seguirle, y tras ellos toda su familia eventualmente creyó. ¡Qué gran cantidad de frutos produce una pequeña semilla de fe! Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. 2 Samuel 11, 3 a 4. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Romanos 11 y 13. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17 y 20. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Hechos 10 y 24.